Buenos días a todos. Vamos a continuar con las pláticas programadas para este segundo día del evento. La siguiente plática será impartida por Ernesto Álvarez González de la Universidad Autónoma Benito Juárez del Estado de Oaxaca. Él estudió su licenciatura en Física y Matemáticas y realizó una maestría en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales. Actualmente es doctorante en Investigación Matemática. Sus líneas de investigación son genética de poblaciones y filogenética algebraica. El maestro Álvarez tiene la distinción por parte del PRODEP que lo reconoce como perfil deseable. Esto nos habla de su gran capacidad académica y de su grado de profesionalización. La plática que nos compartirá en esta ocasión tiene por título Reduction Process to Feed Data from Tree Spice to a Tripod. Esta charla se encuentra enmarcada en el ámbito de las biomatemáticas y la epidemiología. Con la intención de cumplir con el programa planeado, le dejamos al maestro Ernesto Álvarez González que nos comparta su plática. Son aproximadamente 20 minutos y después tendremos una sesión de preguntas de 5 minutos. Adelante, maestro Álvarez. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha Sí, bien. Supongo que sí, supongo que sí. Bueno, trataré de ser lo más claro posible. Miren, en filogenética algebraica o en filogenética, uno lo que desea es poder reconstruir relaciones ancestrales de una familia de especies. Por lo general contamos con muestras de ADN de las especies actuales y lo que nosotros queremos hacer es reconstruir pues todas estas relaciones ancestrales, qué especies dieron origen y en qué momento pues a las especies que tenemos actualmente. Entonces, bueno, pues aquí empiezo con un alineamiento. Estoy pensando que tenemos 3 especies y estoy pensando que cada renglón pues es una cadena de ADN de cada especie y le llamamos alineamiento a este proceso de comparar las cadenas de ADN de las 3 especies. Y lo voy a hacer sobre 3 especies porque hay un artículo eh, en donde justamente lo que pretenden es ajustar secuencias de 3 especies, pero en este caso genéricas, en el sentido de que no son especies reales, sino más bien a nivel teórico. Intentan pues ajustarlas a un árbol filogenético con 3 hojas. Bueno, entonces en el proceso de formular un modelo de evolución para las especies, pues hay varios niveles. Un primer nivel podría ser establecer un diagrama que pudiera aclararnos u orientarnos cómo se han ido formando probablemente u originando las especies ancestrales que han dado origen a las especies actuales. Entonces aquí tengo unos ejemplitos. Por ejemplo, aquí con R estoy denotando, pues, digamos, el origen de 3 especies que aquí yo le llamo H, O y C. Bueno, este es un árbol filogenético con raíz y justamente la raíz se llama R. Estamos pensando que ese es el origen de las 3 especies. Pero pueden haber divisiones en el proceso, como aquí se muestra de R a C, de R a I. En I tenemos una especie ancestral que da origen a H y a O. Pero pues pueden haber variantes de los diagramas y es aquí lo que trato yo de aclarar o de exponer. Entonces, en una primera etapa, pues se pueden plantear diferentes diagramas o árboles filogenéticos que más o menos explican a grosso modo cuál es la evolución. Pero hay otro nivel en la etapa de construir un modelo de evolución que tiene que ver justamente con las distribuciones de probabilidad que versan sobre cada lado del árbol filogenético y que justamente lo que nos va a proporcionar es la probabilidad de que haya una mutación de una especie ancestral a una especie hija. Por ejemplo, que en uno de los diagramas que teníamos aquí antes, por ejemplo tenemos la especie ancestral y bueno, pues ahí podríamos observar un nucleótido que podría ser guanina, por ejemplo. Pero esta guanina, dentro de un proceso evolutivo, podría mutar
a una citosina o quedarse fijo o cambiar a una adenina, etcétera. Bueno, entonces, en cada uno de los lados, aquí tenemos 4, bueno, en realidad sí son 4 lados, E1, E2, E3 y E4, pues se propone también una distribución de probabilidad que va a especificar las probabilidades de que se puedan originar ciertos tipos de mutaciones de una especie ancestral a una especie hija. Bueno, pues estas distribuciones de probabilidad se acostumbra a presentarlas en términos de matrices de transición. Entonces aquí yo estoy mostrando algunos ejemplos de matrices de transición. Cada una de estas matrices de transición pues tiene ciertas características, unas tienen más simetrías que otras y dependiendo de estas simetrías que pueden existir en estas matrices, pues tenemos diferentes modelos de evolución molecular. Por ejemplo, la primera matriz, la más grande, es una matriz de transición tipo Hughes-Cantor. Nada más hay un parámetro libre. Después, abajo del lado izquierdo tenemos otra matriz con un poquito menos de simetría, que es una matriz de tipo Kimura 2 parámetros. Y a la derecha tenemos otra matriz con menos simetrías, que se conoce como Kimura 3 parámetros. Y podríamos tener una matriz aún más, con menos simetrías, más general, que se conoce como modelo general de Markov. Nosotros vamos a trabajar con la primera de las 3 matrices, es decir, tenemos un parámetro libre, y lo que estamos diciendo es que básicamente es la misma probabilidad de que mute un nucleótido en cualquiera de los 4 estados que son adenina, citosina, guanina y timina, pues a cualquiera de los mismos 4 estados. O sea, por ejemplo, la probabilidad de que haya una mutación de adenina a guanina es alfa sobre 3. Bueno, eso más o menos explica. Fíjense que cada renglón de las matrices de transición suman 1. Ok. Entonces, aquí en este diagrama yo rescato uno de los diagramas que teníamos anteriormente y en cada uno de los lados, pues yo puedo colocar una matriz de transición para explicar exactamente pues las probabilidades de mutación de cada nucleótido de una especie ancestral a una especie hija. Entre paréntesis está especificando cuál sería el parámetro libre de cada matriz de transición. Pueden haber diferentes representaciones, entonces aquí yo estoy explicando que, bueno, si alfa, por ejemplo, tomo una de estas matrices de transición, y si yo defino que alfa es 3 menos 3 por la función exponencial evaluada en menos 4 lambda prima t, ¿no? Sobre 4, pues entonces la matriz de transición pues se puede representar de otra manera y entonces podríamos ahí jugar un poquito con el parámetro libre que ya no sería alfa sino sería t, donde t es el tiempo de generación. Podríamos pensar que es el tiempo cronológico. Bueno, Molecular Clock Condition o condición de reloj molecular simplifica todavía más el modelo con el que podríamos estar trabajando, porque sobre cada uno de los lados del árbol filogenético podríamos tener un parámetro alfa distinto. Bueno, esto tiene relación con una tasa infinitesimal de mutaciones o tasa infinitesimal de mutación que en la pantalla anterior la identificábamos como lambda prima. Bueno, pues podríamos fijar una única tasa infinitesimal de mutación sobre todo el árbol filogenético. ¿Qué es lo que tenemos? Condición de reloj molecular. Estamos haciendo varias simplificaciones. Exacto. Bueno. Y sobre cada lado del árbol filogenético también importa medir pues cuántas mutaciones puedan haber, ¿no? Cuántas mutaciones puedan haber. Entonces a esto se le llama pues expected number of substitutions. Y estoy diciendo aquí la manera como se pueden calcular. Tengo la tasa infinitesimal de mutación que es lambda prima. Simplemente yo multiplico por el tiempo de generación que va
de una especie ancestral a una especie hija, multiplico y ya puedo medir pues qué tantas mutaciones han habido de qué tipos a lo largo de cada lado del árbol filogenético. Aquí estoy presentando pues un ejemplo, ¿no? Que yo le doy valores, pero simplemente para ejemplificar a las matrices de transición que están en ese árbol filogenético. Y de esta manera, como yo lo expongo muy brevemente, pues podemos calcular a partir de la raíz de un árbol filogenético la probabilidad de poder observar en las hojas del mismo árbol filogenético. Las hojas del árbol filogenético son las especies actuales, pues cierto tipo de nucleótidos. Entonces, todas esas probabilidades se pueden calcular. Aquí, como se puede observar, pues son probabilidades condicionales. Y bueno, ¿qué se hace entonces en reconstrucción filogenética? Bueno, pues en reconstrucción filogenética decía que lo que nosotros observamos, ¿no? Pues son secuencias de ADN actuales. Tenemos un alineamiento. Bueno, pues entonces en cada sitio del alineamiento, que es cada columna del alineamiento, podemos observar pues distribuciones de caracteres, ¿no? De nucleótidos. Por ejemplo, adenina, guanina, guanina, que significaría observar adenina en la primera especie, guanina en la segunda y en la tercera especie. Tenemos el alineamiento y podemos calcular pues, las frecuencias relativas de cada patrón de caracteres o de cada distribución de nucleótidos por columnas. A eso le llamamos F y el subíndice, pues gamma 1, gamma 2, gamma 3, donde gamma 1, gamma 2 y gamma 3, pues puede representar el estado eh, que puede ser adenina, citosina, cualquier tipo de nucleótido. Ahora, aquí tengo una P de probabilidad. Entonces, la F ya está explicada, proviene del alineamiento. ¿Y la P de dónde proviene? Pues proviene del árbol filogenético. Lo que yo dije en la pantalla anterior es que podemos determinar las probabilidades de observar ciertas distribuciones de nucleótidos en las hojas del mismo árbol, pero son probabilidades a nivel teórico. Entonces, se contrastan estas probabilidades con las frecuencias relativas y lo que se produce pues, es una función de verosimilitud, likelihood function. Y entonces, cuando nosotros queremos hacer reconstrucción filogenética o una manera de hacer reconstrucción filogenética es, bueno, se propone una función de verosimilitud y lo que se trata es de maximizar esa función de verosimilitud. En la práctica, pues lo podríamos interpretar como qué valores a los parámetros de nuestro modelo evolutivo debemos de tener para poder maximizar la probabilidad de tener justamente el alineamiento observado. Ese es en esencia. Entonces aquí hay un artículo del 2006 de Core, Hendy y Sneed, donde como dije antes tienen un alineamiento de 3 especies, son genéricas, y tratan de adaptar, perdón, de ajustar esas secuencias a un árbol filogenético como el que yo mostré anteriormente, que es un trípode con raíz. Y entonces, pues hacen un montón de simplificaciones y de consideraciones y hacen muchas simplificaciones de tal manera que bueno, construyen aquí ellos una matriz de probabilidades y bueno, construyen lo que es la función de verosimilitud, más o menos como yo expliqué. Aquí las bases de las potencias, pues sí son probabilidades, pero claro que tienen un aspecto un poquito diferente, ¿no? Raro, porque aquí vemos variables y z, pues porque, les digo, hicieron muchas simplificaciones, ¿no? Entonces, esas variables y z tienen relación con los valores esperados de mutaciones en cada uno de los lados del trípode. Y bueno, cuando maximizan esta función de verosimilitud,
pues obtienen un sistema de ecuaciones paramétrico que está formado pues, por dos ecuaciones con 4 parámetros que aquí son F0, F12, F3, F4 en las variables Y y Z. Y pues uno tiene que resolver ese sistema de ecuaciones polinomiales, que es dificilísimo. Tan difícil que pues ellos resuelven simplemente casos extremos, no el caso general. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Vuelvo a mencionar, pues, qué valores para los parámetros para maximizar la probabilidad de observar cierto alineamiento. Eso es lo que se pretende. Bueno, entonces no lo logran, salvo en casos extremos. Y entonces lo que yo hago es, bueno, tomo otro modelo de reconstrucción filogenética que, que se conoce como método del árbol más cercano, pero lo voy a exponer. Entonces, lo que yo hago es, sí, tenemos un trípode, o sea, tenemos 3 especies, pero yo pienso en 4. ¿Por qué pienso en 4? Pues por una cuestión técnica, porque el modelo de árbol más cercano solamente funciona sobre árboles filogenéticos sin raíz. Entonces, de nuestro trípode, yo extiendo un lado adicional, que es el 4, el lado 4, que correspondería pues a una cuarta especie. Este modelo de árbol más cercano está basado, más bien, sí, está construido para secuencias binarias. Secuencias binarias. Y nosotros teníamos al inicio, pues, secuencias de nucleótidos con 4 estados. Las secuencias binarias, pues, podrían ser purinas y primidinas, nada más. Entonces, a mí se me ocurre, pues, rehacer las cuentas, pues, así como antes en un árbol filogenético de 4 estados hay matrices de transición, pues, también en estos tipos de árboles filogenéticos basados en secuencias binarias, pues hay matrices de transición que explican también las probabilidades de que haya un cambio de estado a lo largo de un lado del árbol filogenético. También pues se pueden definir distribuciones de patrones de caracteres binarios sobre las hojas del cuartet, ¿no? Un cuartet es un árbol filogenético con 4 hojas. Digamos que se repite más o menos la construcción de antes. Pero, claro, el método para hacer el ajuste es distinto. Aquí en la ecuación 4 se presenta, bueno, presento yo una matriz que representa de manera unívoca la topología del cuartet, que es ese árbol filogenético de 4 hojas. Aquí explico, bueno, de manera un poquito técnica, cuál es la manera de construir esa matriz, pero existe para cada árbol filogenético, hay una única matriz de este tipo. Y entonces, pues, digamos, voy a explicar esto, que es un poquito técnico también, que tenemos una distribución de patrones de caracteres binarios en las 4 hojas del árbol filogenético. Y bueno, esa distribución de probabilidad de los patrones de carácter se denota con la letra S, pero aquí en el teorema 1 aparece una letra R. Esa letra R es un vector que hace referencia a valores esperados, pero ya no nada más sobre de mutaciones, ya no solamente sobre lados individuales del árbol filogenético, sino que hace referencia a, a valores esperados de mutaciones a lo largo de un camino que conecta a 2 hojas del árbol filogenético. Bueno, eso es lo que representa este vector R. Y este teorema 1, pues, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, está diciendo que si nosotros tenemos un vector R, o sea, que proviene, digamos, de un alineamiento de 4 especies, y
Entonces, podemos encontrar un vector más cercano. A ver, voy a repetir. Para cada alineamiento de un árbol filogenético con 4 especies, pues tenemos un vector S, una distribución. Y para cada distribución tenemos un vector R. Entonces tenemos por ahí un espacio donde hay solamente vectores R. Y entonces, pues claro, un vector R está unívocamente determinado por una distribución S y recíprocamente. Bueno, pues entonces este teorema 1 lo que me está diciendo es que hay un único vector, bueno, no es que haya un único vector, hay un vector que es más cercano a mi vector R dentro de este espacio de vectores. Es lo que está diciendo el teorema 1. Y eso es lo que yo adapto al problema original de estos 3 autores. Entonces yo hago, bueno, se me ocurre algo que yo le llamo proceso de reducción, en donde, pues, en mis secuencias de nucleótidos, pues, cuando yo, en lugar de ver, por ejemplo, una adenina o una guanina, pues yo veo purinas. Y en lugar de ver citosinas y timinas, pues yo veo pirimirinas. Y rehago los Perdón cálculos. ¿Perdón? por la interrupción, maestro. A ver, 3 minutos más para concluir, por Sí, favor. de acuerdo. Entonces, pues en este trabajo que yo estoy presentando muy rápidamente, pues lo que hago es esto. En lugar de mirar nucleótidos en ese artículo de estas personas, yo veo purinas o pirimirinas. Entonces transformo las variables aleatorias en cada nodo ancestral del árbol filogenético, pues en una variable aleatoria binaria. Inserto una cuarta hoja a partir de la raíz para adaptar el método del árbol más cercano. Y entonces a partir de ahí, lo que pretendo pues es aplicar el teorema 1 que me permite encontrar un vector más cercano dentro de este conjunto de vectores R, que como ya dije, están unívocamente determinados por las distribuciones de caracteres binarios en el cuarteto. Y pues lo que es lo que encuentro, que sí hay, dada un alineamiento, digámoslo, regreso al principio, dado un alineamiento de 3 secuencias de nucleótidos, sí hay manera de ajustar de una única forma a un árbol filogenético con cierta topología, eh, en el sentido de que hay valores específicos para los parámetros para permitir este ajuste. Bueno, pues eso es todo. Y pues si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Sí, aquí tenemos alguna pregunta. Ya le acercan el micrófono, por favor. Gracias. Sí, tengo una pregunta. Cuando tratas de construir esta función de verosimilitud, ¿ya presupones una forma específica de tu árbol trípode? Bueno, la pregunta también más va hacia, ¿siempre se modelan los árboles filogenéticos como árboles binarios? O sea, ¿no hay un modelo en el que haya una raíz y las 3 hojas estén pegadas a la raíz? Eh, a ver, la primera pregunta, te voy a contestar porque como que hubieran muchas preguntas. Mira, si uno trabaja con datos reales, ¿no? Entonces podría probar con diferentes topologías de un árbol filogenético, porque realmente no sabemos cómo es el árbol filogenético. Pueden haber diferentes estructuras. En el artículo de estas personas, ellos fijan la topología de un árbol filogenético. Entonces el problema ya es otro, porque lo que ellos tienen que determinar es el valor de los parámetros para que este árbol filogenético que fijan realmente sea el que mejor explica el alineamiento de las secuencias observadas. Esa es la primera pregunta. Sí. La segunda pregunta, no sé, no te entendí muy bien, pero ¿me la puedes repetir? Sí, la pregunta era sobre cómo se modelan en general los árboles filogenéticos. Si siempre son árboles binarios, o sea, que se parten en 2,
o si sí hay modelos en los que haya como una raíz y 3 hojas pegadas, Ah, en vez bueno, de una mira, raíz. sí, hay árboles filogenéticos, bueno, pues ya no serían árboles filogenéticos, más generales, estructuras más generales. Yo no las he trabajado, solamente he trabajado árboles filogenéticos y como tales, a partir de cada nodo ancestral, solamente hay 3 eh, lados que emergen, digamos, de ese nodo. Pero sí hay Bueno, más no, más estructuras más no, generales, sí las hay, por supuesto. ok. Y justo, bueno, igual yendo a eso de las estructuras generales, la técnica que utilizas tú de añadir esta nueva hoja para adaptarla a una topología que ya conoces, ¿crees que se pueda, si bueno, a lo mejor una pregunta ya más como de trabajo a futuro, ¿crees que también se puede adaptar para árboles un poquito más complejos? Pues seguramente sí. Hay que hacer bien las cuentas. Lo que pasa es que es como un pequeño truco. Cuando yo agrego una cuarta hoja, defino una distribución de probabilidad y después la marginalización de esa distribución de probabilidad respecto de la cuarta hoja me proporciona la distribución de probabilidad original, que contempla nada más 3 hojas. Entonces es un truquito nada más, que funciona en mi caso porque para mí era importante tener en cuenta la raíz del árbol filogenético porque a partir de esa raíz convergían todas las especies que nosotros estamos observando. Pero en otros casos, fíjate que no se toma en cuenta tanto la raíz. O sea, en árboles filogenéticos a veces no se toman tanto en cuenta la raíz porque realmente no se sabe dónde pueda estar. Entonces, cualquier hoja, inclusive del árbol filogenético, la podrías repensar como una raíz. Pero en mi caso, para no perder de vista la ubicación de esa raíz, pues yo a partir de ahí inserté una cuarta hoja. Ok, muchas gracias. Sí. Muy bien, pues le agradecemos, démosle un aplauso por favor al maestro Álvarez. De manera virtual le vamos a compartir en la pantalla el reconocimiento que le otorga la universidad por su charla y pues muchas gracias nuevamente. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito día.